¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien todos. En esta ocasión haré algunos comentarios sobre el libro La Poética de Aristóteles y quisiera ser breve en estas consideraciones para dejar claros algunos puntos que me parecen esenciales de la poética. Bien, espero para ello recuerden algunas ideas elementales de lo que pensaba Platón acerca del poeta y de la poesía, ya que hay marcadas diferencias y distinciones entre lo que piensa Platón o lo que refleja en los diálogos platónicos y, por otra parte, lo que considera y piensa Aristóteles. De manera muy resumida, y para dar una idea cabal, podría decirse que la poética de Aristóteles es la defensa del poeta y de la creación. Veamos entonces por qué es así. Eh, entonces, si recuerdan algunas ideas de Platón y del poeta, recordarán que para Platón la forma en la cual el poeta puede hacer poesía o puede crear una obra de arte, eh, puede llevar a cabo la poética, se da por medio de una posesión de un dios o de una musa. Es decir, el poeta es inspirado por una deidad, por un demonio, por un dios, para poder llevar a cabo su creación. Y no solamente eso, sino que además, y sobre todo esto se ve en el diálogo John, además parece que no sabe o no es reconocible en él la forma en la cual esto lo lleva a cabo. Es decir, no se sabe cuál es su técnica, los pasos, el orden, las maneras, los contenidos, y parece ser que todo resulta un tanto improvisado porque ese dios o esa deidad o esa musa se lo ha dicho de determinada manera y él no es consciente de aquello que está haciendo. Asimismo, en varios diálogos de Platón podemos dar cuenta y razón que parece ser que el poeta y su creación, la obra o la poesía, no tiene una razón de ser o no es muy clara su finalidad. Como no es consciente de lo que está haciendo, tampoco es consciente de cuál es la finalidad que busca, cuál es el sentido o cuál es la utilidad. Por lo tanto, asumiendo estas ideas de los diálogos platónicos, el poeta no es partícipe, no es libre, no es consciente de lo que hace, no sabe por qué es poeta, no sabe decir cuáles son sus técnicas o conocimientos y además no sabe cuál es la finalidad o cuál es el propósito de aquella obra que ha creado o que ha consumado. Sin embargo, para Aristóteles sucede otra cosa y tiene otras ideas acerca de lo que es la poesía, de lo que es la obra de arte y de lo que es el poeta. En principio, y este es el primer punto clave de estas ideas que les quiero compartir, el primer punto clave está en que para Aristóteles la poesía, la reproducción, la fabricación, la ejecución, la obra de arte, su principio se encuentra en la imitación. En griego se dice mímesis, es decir, en aquello que puede ser representado, en aquello que puede ser figurado o en aquello que se puede asemejar. Por lo tanto, el principio de la poética o de la creación o del artista es la imitación. Y esto entonces le quita el sentido eh, de, de Dios, de musa, de divino a la creación del poeta. El poeta hace lo que hace o el creador hace lo que hace porque está imitando y porque está representando. Y la imitación es algo
que se puede llevar a cabo como ser humano y como ser vivo que por naturaleza imita. Ahora bien, este término, evidentemente, el de imitación, tiene muchas connotaciones problemáticas, interesantes y profundas, pero aquí también es importante señalar que además de que el poeta imita, o ese es su principio fundamental, la manera en la cual imita lo lleva a cabo de distintas maneras, tanto en sus modos como en sus objetos o la manera en la cual esos objetos son representados. Es decir, la imitación no es solamente una improvisación o no es una improvisación, mejor dicho, al menos dentro del ámbito de la poesía y del arte, no es una improvisación, sino que requiere de cierto orden, de ciertos pasos y de cierta técnica, porque constantemente Aristóteles en la poética nos está señalando cómo es que el poeta llega a crear y llega a imitar cosas tan bellas y tan perfectas como lo es un verso, como lo es una tragedia, una comedia, la imitación de ciertas acciones, el canto, la danza, etcétera. Y para llevar a cabo ello, se requieren de pasos, de métodos, de técnicas. Es decir, a diferencia de Platón, que parece que no deja muy claro cuál es la técnica del poeta o el método, para Aristóteles, el poeta, el creador, es alguien que se esfuerza en ejecutar, en hacer lo que está representando, porque lleva a cabo una técnica, porque lleva a cabo un método, porque sigue pasos, porque tiene orden y por lo tanto se esfuerza en hacer aquello que quiere representar o que quiere lograr imitar. Por eso es que no únicamente el poeta se debe quizás a cierta inspiración o a cierta posesión de los dioses, sino que requiere de ese esfuerzo constante, esa técnica, ese conocimiento para poder llevar a cabo esa imitación. Y este entonces es otra idea clave. El poeta no nace de la noche a la mañana, sino que se hace. Esto es, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Para poder ser un buen poeta, para poder ser un buen actor, para poder ser un buen cantante, se requiere trabajo. Y eso es disciplina. Y no solamente es eso, hay que agregar además a ello este conocimiento o este aprendizaje que tiene el poeta. Parece ser que para Platón y para muchos de aquella época, el poeta era alguien que decía cosas que no entendía y por lo tanto no se le podría considerar alguien que sabe o alguien que conoce, que es sabio. No obstante, en Aristóteles esto queda de alguna manera contradicho, porque para Aristóteles no hay nada más natural en el ser humano, ante todo en el ser humano, que la imitación. Todos imitan, pero el ser humano es el gran imitador de las cosas, del mundo y de sus congéneres. Porque no solamente es que imite, es que le causa placer la imitación y además aprende imitando. Porque imitando se da cuenta de cómo son las acciones, de cómo son las cosas, de cómo es que uno puede apreciar características particulares de ciertos sonidos, de ciertas figuras, de ciertas representaciones. Por eso dice Aristóteles que cuando estamos imitando aprendemos a ver las semejanzas de las cosas y eso nos causa placer. En ese sentido, podríamos decir que el poeta no es alguien ignorante o el artista no es alguien ignorante, no es alguien que no sepa, sino todo lo contrario. Es aquel que más sabe apreciar los detalles y las semejanzas y por lo tanto que su contenido y sus formas de hacer las cosas están representando una serie de aprendizajes. Entonces el poeta realmente sí sabe cosas y sabe hacerlas además de todo. Y es tan capaz
que sabe apreciar las diferencias y semejanzas entre unas y otras. Pero no conforme con ello, sabe causar placeres, emociones, sentimientos. Y esto nos lleva a otro punto elemental y muy importante. El poeta, además de imitar, además de aprender y además de esforzarse, es consciente, conoce la finalidad o el propósito de lo que quiere causar. Como sabe manejar las acciones humanas, como sabe manejar las semejanzas, diferencias y los placeres que pueden conllevar o displaceres que pueden conllevar ciertas acciones, su propósito es clave y claro. El propósito del arte, el propósito del poeta es causar una emoción de compasión, de conmiseración o de terror en el alma de los seres humanos, por medio, sobre todo o ante todo, de las acciones humanas buenas y malas. El poeta genera una forma reflexiva en el ser humano que observa esas acciones, que observa, que mira esas representaciones, que de alguna manera limpia su espíritu, purifica su alma, que dispone el alma a ejecutar acciones o sus acciones de la mejor manera posible, o a alejarse de acciones que pueden ser perversas, que pueden ser negativas, que pueden ser malas. Por lo tanto, y esto es clave en el pensamiento aristotélico, por lo tanto, la finalidad o el propósito del arte, de la creación poética, de la obra artística, es una finalidad ética. Y esto me parece a mí crucial, porque a veces separamos una de otra. Pero para Aristóteles, la ética y la estética o la poética van de la mano. Porque por medio del arte, por medio de la poesía, por medio de la creación, podemos hacer que una persona purifique sus sentimientos, sus emociones, para comportarse de la manera más excelente, para que su alma esté dispuesta a comportarse de la manera más excelente. Por eso es que Aristóteles hace esta forma de defensa del poeta y de la poesía, porque el poeta eh, sabe imitar, sabe lo que hace, tiene conocimientos, tiene aprendizajes, contempla, maneja las emociones y además las puede encauzar por un camino o por otro, es decir, por el camino en el cual puede causar terror de las acciones malévolas o puede causar conmiseración o compasión o amor por aquellas acciones que son buenas, bellas y heroicas. Así, el arte poético es un arte que está sujeta a las acciones humanas, a la ética, al ejercicio reflexivo de las acciones. Y no, al menos para Aristóteles, no podemos distanciar la ética de la estética. Resumiendo, los puntos claves del pensamiento de Aristóteles y los cuales hacen diferenciarse o distanciarse de Platón es que para Aristóteles el poeta no es que esté poseído o que tenga un dios dentro, que esté inspirado, sino que trabaja con la imitación. Tampoco es que el poeta no sepa lo que hace y no tenga una técnica. Por el contrario, es el más esforzado, es el que más trabaja porque precisamente lo que hace es en trabajar y en esforzarse por mejorar y perfeccionar la técnica de la imitación, ya sea por sus medios, por sus contenidos o por sus semejanzas. Ahora, el poeta sí sabe cosas, dado que imitando y perfeccionando esa imitación consigue aprendizajes, consigue conocimientos que hace contemplar de otra manera las acciones humanas.
y a su vez la creación poética tiene una finalidad o un propósito que sería purificar, hacer catarsis, limpiar el alma humana de aquellas cosas que a veces no nos son tan claras o nos son confusas. El poeta aclara cosas. El poeta lo que hace es dejar las cosas tan, tan, tan bien representadas, tan bien hechas, que nos damos cuenta de las acciones buenas y malas. Por eso es tan importante la poesía, por eso es tan importante el arte, para elevarnos éticamente y moralmente. Aquí quedan algunas preguntas, quedan algunas inquietudes del pensamiento aristotélico, sobre todo en torno a la imitación y en torno al propósito. Podríamos pensar o habría que considerar si realmente todo arte netamente obedece a una cuestión imitativa y si entonces una obra que desea ser original, que desea ser única, que desea separarse de lo semejante o de la copia, puede considerarse una obra de arte o más bien se aleja de lo artístico y de lo poético. Asimismo, otra pregunta que es importante tener en cuenta es saber y justificar si realmente el arte, su propósito especial y único, es esta disposición a las acciones bellas y virtuosas. O más bien, el arte tendría que tener otro tipo de propósitos, otro tipo de intenciones que sean diferentes a esta concepción de la poética. Dejo entonces estas dos preguntas como inquietudes, como preguntas a pensar, a considerar, para seguir abordando el problema de la obra de arte y su concepción. Por mi parte es todo y espero que este video les haya ayudado en su comprensión, en su lectura de la poética de Aristóteles. Nos vemos.